Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa A Tope, donde las panteras tienen voz desde el nido de los halcones. Mi nombre es Jimena Monroy, soy estudiante de Mercadotecnia y el día de hoy tendremos un episodio fenomenal. Muy especial también porque estaremos conversando con un matador de toros. Así es, nos adentraremos en el mundo de la faena, la pasión por el arte y la entrega que envuelven en cada corrida, por así decirlo. Y pues como siempre les traemos nuevas noticias sobre Panteras de Plata. Atención familia, que esto apenas comienza. Forma parte de la Escuela de Fútbol Panteras de Plata, abierta para niños y niñas de 6 a 17 años. Entrenan en la Unidad Deportiva La Antorcha, ubicada en Pachuca. Entrenan los días lunes, miércoles y viernes de 4:30 a 6 p.m. También puedes inscribirte en su sede campestre Villas del Álamo en Mineral de la Reforma. Ahí entrenan los días martes y jueves de 7 a 9 p.m. Y si lo tuyo es ir más allá, pues ¿qué creen? Hay visorías. Un de eSport AC y Panteras de Plata los invitan a formar parte del proyecto Barrio 9, Rugido Bravo. Pues ahí tienen visorías para los días 17, 24 y 31 de mayo a las 16 horas en Cancha La Antorcha, en la Unidad Deportiva Cancha La Antorcha. Pero pues bueno, anímate ya que están buscando talento para los equipos de Cuarta División B y Cuarta División Premier. Para más información, contacta a los números 771-4653-032 o también al 771-4165-57. Esta es tu oportunidad de rugir en grande. Agradecemos a todas las personas y empresas que apoyan el talento deportivo de Panteras de Plata FC, como lo son ITLA, Instituto Tecnológico Latinoamericano, Alfa de Pops, patrocinador oficial, licenciado Carlos Reyes, terapia física, coach Christopher Ibarra, también al doctor Ignacio Plata, a la psicóloga Stephanie Ibarra, a la nutrióloga Sandra Daniel, también a la odontóloga Jared López y a todas las empresas aliadas con descuentos especiales, como lo son Combate Urbano, Policía Industrial y Bancaria, Teot Temazcal, ACIPE, Elis Freinet, This Is Me, Bisutería, Salón Victoria, Múltiples Deportes, Librería Dragones y Dinosaurios, Serviscar. Muchas gracias por confiar en el talento mexicano. Ahora sí, viene lo bueno. Para la entrevista del día de hoy nos acompaña Pablo Alberto Samperio Llano, un matador de toros que ha hecho la faena un arte y la valentía su forma de vida. Desde los principios de sus primeros pasos en la plaza hasta los desafíos que enfrenta en cada lidia. Un reflejo de entrega, triple y pasión por la tauromaquia. Vamos a conocer su historia, sus entrenamientos, vamos a conocer qué hay más allá de simple estar en una persona que se enfrenta a un toro. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Pablo. ¿Cómo estás? Hola, Jimen, pues muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y muy agradecido de que me hayan hecho esta invitación. Pues Muchas nosotros gracias. muy agradecidos de que hayas aceptado la invitación y que nos cuentes todo y nos quites cualquier duda que tengamos sobre la tauromaquia. Entonces, pues platícanos un poquito a los que nos están viendo y escuchando, ¿cómo inició tu trayectoria en este deporte, en esta arte? Pues fíjate que fue de una manera un tanto fortuita porque a mí no me gustaban los toros antes, Ok. porque nunca había ido, ¿no? Entonces, y mi familia nunca ha sido familia taurina ni nada, ¿no? Entonces, una vez un amigo me invitó a los toros, tenía yo 12 años y me invitó a los toros aquí a la Plaza Vicente Segura. Y ese día, que fue la primera vez que yo entré a una corrida, a una plaza de toros y vi todo el colorido, la gallardía del torero, su vestimenta, la banda de música, el ambiente, fue algo que inmediatamente me cautivó, me enamoró y ese mismo día dije, yo quiero ser torero. Ahí fue donde nació Así tu es. gusto. Fíjate, creo que todos cuando nos nace un gusto es porque hemos ido y porque sentimos como que algo nos llama, ¿no? Estando ahí. Ahora, platícanos un poquito de cómo surge que llegan aquí los toros, o sea, cómo se arraigan aquí en México. O sea, entiendo que es una tradición española, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo llega aquí a México y cómo pues, se hace tan importante? Sí, qué buena pregunta. Hay muchos aspectos. Nosotros heredamos la fiesta de los toros, obviamente, de España. Cuando los primeros toros que llegaron de España los trajo Hernán Cortés en 1523, hace ya 500 años, un poco más de 500 años.
Y fíjate curiosamente para que veas el arraigo tan grande que tiene cultural que tenemos aquí, sobre todo en Hidalgo, que en Tepeapulco, donde está la casona de Hernán Cortés, ahí enfrente de la casona está un ruedo atrás del convento de ahí en Tepeapulco, y ese es el ruedo, fíjate, y se van a enojar en otros lados, porque ni siquiera en España tienen un ruedo tan antiguo como ese. Seguramente los hubo antes en España, pero los derrumbaron, el tiempo, lo que sea. Pero te puedo decir que en México, en Tepeapulco, Hidalgo, tenemos el ruedo más antiguo de todo el mundo, con más de 500 años de antigüedad. Entonces, pues imagínate el arraigo tan grande que tiene, en este caso, el estado de Hidalgo, con la fiesta de los toros, ¿no? Entonces, Hernán Cortés construyó su casa, construyó el templo, el convento, y construyó la plaza de toros. O sea, es lo primero que se construía. Fíjate que eso es un mega dato curioso que ni yo sabía y qué padre, ¿no? O sea, que más que sea aquí en el estado de Hidalgo. Entonces, pues, wow, me sorprende mucho. Entonces, esto viene de España. ¿Cómo es que los mexicanos, por así decirlo, ya después de toda la revolución y todo eso, cómo es que sigue esa tradición? ¿Cómo es que sigue, pues, a pie? Pues fíjate que, como bien lo dices, el toreo surge primero a caballo, ¿no? Los señores de la nobleza, ellos entrenaban a los soldados, medían el valor de los soldados que ellos estaban a cargo, enfrentándolos con toros, ¿no? Entonces, cuando de repente muchas veces sucedían accidentes de que el toro tumbaba el caballo, entonces tenía que llegar mozos a pie que quitaban al toro del caballo o del señor noble que estaba tirado. Entonces, pues una vez llegaron está hablando del siglo XVI o XVII, que todavía se usaban las capas. Entonces, con la capa, una vez alguien se la quitó y empezó a hablarle al toro, haciéndole para distraerlo de que estaba con el caballo. Se lo trae y de repente se dio cuenta de que podía hacer pasar el toro alrededor de su cuerpo utilizando la capa. En ese entonces recordamos que fueron 300 años que tuvimos de la colonia española, que fuimos colonizados por los españoles. Entonces, en esos 300 años, estaba la Inquisición. Entonces pensaron que era una brujería lo que estaba haciendo. Pero ya empezaron a decir, no, a ver, esto no es brujería. El toro embiste al movimiento y lo voy a comprobar. Cualquiera lo puede hacer. Digo, cualquiera que tenga los arrestos. Claro, claro. Entonces, de ahí empieza a surgir el toreo paralelamente en España y en México. Porque, insisto, en la época de la colonia, nosotros éramos la Nueva España, ¿no? Entonces éramos un mismo país, España con la Nueva España. Entonces lo que se toreaba en España, las costumbres de torear en España también se hacían en México. Entonces de ahí en fuera, pues, cuando llega la independencia en 1821, pues bueno, ya, aunque México nace el país México, se convierte en un país independiente, pero ya quedándose con las costumbres de 300 años. Sí. O sea, imagínate, son 300 años de que estás toreando toros, haciendo corridas de toros. Entonces, aunque se vuelve México un país independiente, siguen las tradiciones que se quedaron desde la colonia. Fíjate, qué importante tanto conocer la historia como, o sea, eso de la Inquisición, de que pensaran que era brujería, o sea, qué chistoso, ¿no? Sí. Y que así surgiera de cuando lo hacen así. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más para desarrollar bien y tocar los puntos. Ajá. Ahora, ¿cómo fue que tú decidiste? Bueno, ya me habías comentado, ¿no? Que fuiste a una corrida y dijiste, yo quiero ser. Pero ¿en qué momento fue cuando ya estabas dentro del ruedo y dijiste, ok, ya estoy aquí? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta que ya estabas aterrizando en ese sueño, por así decirlo? Pues yo creo que fue cuando me presenté en la Plaza México, en el año 2003. Me había presentado, antes de la Plaza México, me había presentado en plazas importantes de la República, como Torreón, Tlaxcala, Puebla. Ajá, sí, entonces, pero la Plaza México, pues es
¿no? Entonces, cuando pisé la Plaza México, de alguna manera dije, eso que me estás diciendo, dije, pues ya estoy aquí. Todos los sacrificios que hubo antes, de miles de cosas que solamente cada torero sabe lo que va llevando de lucha, y porque es una carrera muy difícil, el ser torero es una carrera muy difícil. Entonces, en ese momento, pues ya sí puedo decir que en ese momento me sentí torero. O sea, dije, ya soy torero, ya estoy en la Plaza México. Sí, o sea, ¿No? si la plaza de aquí, de Pachuca, la Vicente Segura, te impone, no me quiero imaginar la Sí, Plaza México. O sea, es enorme y ves una adrenalina que tal vez como torero sientes, ¿no? De, ya estoy aquí. sí, exactamente. Aunque quisiera hacer un comentario, que el primer contacto que yo tuve, ni siquiera obviamente fue con un toro. Yo tenía 12 o 13 años, la primera vez que me soltaron una vaquilla chiquita. Chiquita, incluso creo que tengo por ahí una foto. Habrá pesado 110 kilos, 150 kilos, no sé. Pero yo la veía gigantesca. Entonces, Sí. porque era la primera vez que yo toreaba y pues no sé, el miedo, los nervios y pues nunca nadie me enseñó a torear, nadie me dijo, oye, hazle así. Ya posteriormente ya tuve varios maestros, pero en ese momento pues me metí nada más así a lo loco, ¿no? Entonces, cuando la vi, que se me vino para mí, la vi gigantesca, pero esa sensación, la primera sensación que tuve de sentir la embestida de un animal bravo, aunque haya sido chiquito, pero sentir esa sensación fue algo que indescriptible, de adrenalina, de miedo, de nervios, de emoción. Yo siempre les digo que es como una licuadora de sentimientos. En un segundo te pasa todo, ¿no? Todo, o sea, todo eso que te platico. Entonces, sí, quería comentar ese. Sí, mira, ahora que tocaste ese tema, a ver, platícanos cómo fue que tú empezaste, o sea, toda ¿cómo te puedo decir? Tus entrenamientos, cómo fue que ibas, no sé si tuviste YouTube, una escuela, bueno, dices que tuviste maestros, ¿no? Pero cómo fue la primera vez que te dijeron de que, a ver, tienes que hacerle así, va a salir el toro, o sea, cómo fue todo ese descubrimiento para llegar hasta donde ahora estás. Bueno, pues fue muy complicado porque hoy en día hay muchas escuelas taurinas y cosa que en mi época no había. Solo había una escuela taurina y estaba en la Ciudad de México, en la Plaza México. Pero pues bueno, yo teniendo 12 o 13 años, pues yo estaba estudiando la secundaria y pues no podía estar viajando hasta allá, eran otros Sí. tiempos, era más complicado. Entonces, pues yo, siendo pues, propiamente todavía un niño, apenas empezando la preadolescencia, inocente, en mi inocencia, fui a la Plaza de Toros aquí de Pachuca, después de esa corrida que te platico, Ujú. al otro día regresé pensando que los toreros vivían ahí, yo no sabía, ¿no? Y yo dije, no, pues me planté ahí en la puerta y dije, seguramente ahorita va a pasar un torero, o va a entrar, o va a salir, y yo ahí estaba horas y horas esperando, pues obviamente nada, hasta el que alguien, y así regresé al otro día, y así, hasta alguien que me dijo, oye, no, aquí las corridas son el domingo y la otra es hasta el otro domingo. O sea, ahorita no tiene caso que estés ¿Qué aquí. haces aquí? Entonces, a lo que voy con esto es que fue muy difícil adentrarme en el ambiente taurino, siendo que yo no conocía a nadie. Pues poco a poco fui conociendo, fui viendo, me le pegué ni siquiera era torero, era un aprendiz de torero, pero para mí era como que wow, Sí, sí, era, sí, lo ¿no? más cercano. Alguien muy grande. O sea, yo lo veía con mucha admiración porque pues él ya medio sabía torear, era un Ujú. aprendiz. Pero yo me le pegué, entonces él fue el primero que me enseñó a agarrar un capote, cómo se agarra, porque todo tiene su técnica, todo tiene su chiste. ¿Cómo es la manera correcta de...? Ajá, la manera de agarrarlo, que te pese menos, porque pues el capote, si lo agarras así nada más como mantel, pues te va a pesar más, pero ¿qué tal si lo enrollas? Y la posición de las manos, la posición de los hombros, es muy distinto a tenerlo nada más así, ¿no? Así. ¿Aproximadamente cuánto pesa el capote? Un capote pesa más o menos unos 3 o 4 kilos, dependiendo, hay capotes más pesados o menos pesados para el aire, cuando no hace aire. Tienen de Sí, todo. de todo. Ok, bueno, síguenos contando. Entonces, poco a poco empecé a pegármeles. Después hubo otro señor en paz descanse, el señor Eduardo Ballesteros, que había sido novillero de aquí de Pachuca. Ese sí toreó en la Plaza México de joven.
y con él me empecé a pegar. Ahí estuve con él pegado, y él ya tenía más escuela. Él fue el que te puedo decir que me enseñó como el ABC. Pero vaya, lo tuve que descubrir. Yo no sabía dónde vivía, ni sabía si me iba a querer enseñar a torear. La cosa es que fui, me acerqué, tuve que ir poco a poco descubriendo cosas, irme metiendo. Y propiamente el señor Ballesteros fue el que, insisto, nacido aquí en Pachuca, el que me llevó a torear a las plazas que comenté antes, ¿no? A Torreón, a Puebla, Aguascalientes, todas las que fuimos de la República, ¿no? Ok, entonces, por así decirlo, el señor fue como... Tú fuiste su aprendiz. Yo fui su aprendiz, Del exactamente. señor, y digo, le agradeces muchísimo porque Sí. hoy por él eres la persona que hoy eres. Y a ver, tengo una duda ahorita que estabas tú platicando de todo eso. Me quedé con la duda, con la intriga de todas las formas y todas las maneras que se pueden agarrar el capote. Y a ver, platícanos un poquito más sobre eso. Pues sí, el capote ha ido evolucionando, ¿no? Las maneras de las técnicas del toreo han ido evolucionando. Cada vez se torea mucho mejor que antes, ¿no? Entonces, la manera de agarrar el capote, hay muchas maneras y también tiene mucho que ver el cómo se acomoda el torero, la estatura del torero, si están, el tamaño del capote también, la complexión del cuerpo. Entonces, varía mucho en eso, pero sí hay una manera, digámoslo así, estándar del ABC, ¿no? Para agarrar el capote, ¿no? Normalmente se agarra así como si fueran pinzas, de en medio, se recoge una o dos o tres veces, según el gusto de cada torero, y después se le da una vuelta. Y eso, ahorita lo estoy explicando así y a lo mejor suena como muy... Pero esa vueltecita que le das, no sé por qué hace que te pese menos. Entonces, son secretos, claro, como se dicen, los secretos del toreo que hay, ¿no? Sí. Que te tienen que enseñar y que tienes que aprender. Fíjate, qué curioso, ¿no? Que cada quien tiene ahí sus tipsillos como para una buena faena. Ahora, vamos a desarrollar un poquito más para que los que nos están escuchando y viendo entiendan, y si no han ido a una corrida, que entiendan cómo son, o sea, desde que sale el toro. Recuerdo, solamente he ido a una, no me mates, pero he ido a una y recuerdo que sale el toro. Ajá. Y ya de ahí lo van como que calando, ¿no? Van viendo de la ganadería, van viendo cómo está y de ahí van como por tercios, ¿se les llama? Tercios, así es. La lidia de un toro se divide en tres partes, ¿no? Se le llama tercios. La primera parte es el recibo del toro, porque el toro sale de los toriles, sale del corral, digámoslo así, de la plaza, y pues sale con mucho ímpetu porque sale con toda la fuerza y sale, ¿cómo explicarlo? Pues con adrenalina. Con la adrenalina y sale con todo ese ímpetu, ¿no? Y esa bravura de embestirle a lo que se le ponga enfrente, ¿no? Claro. Entonces, para parar el toro, para recibirlos, se utiliza, el instrumento que se utiliza es el capote, que es un poquito más grande que la muleta, ¿no? La muleta es en el tercer tercio, pero ahorita pasamos a eso. Sí, sí, sí. Entonces, en el primer tercio es el capote, con ese lo recibes y con ese vas atemperando sus embestidas, porque sus embestidas en ese momento son un poquito, ¿cómo lo puedo decir? Un poquito a lo loco. O sea, sus ataques, por ese ímpetu tan fuerte y esa fuerza tan impresionante con la que sale, sus ataques son demasiado desordenados, ¿no? por decirlo así. Entonces, cuando llega, después de atemperar un poquito esas primeras embestidas tan fuertes, sale el picador, que ahí el toro se descongestiona al estrellarse en el peto. El peto es la protección que te da el caballo. Tengo una duda, ¿de qué está hecho? Bueno, hay que explicarles más o menos. El picador, si no me recuerdo, tú eres el maestro aquí, está en caballo, ¿no? Ah, está en caballo. Y trae unas varitas, bueno. Trae la vara de picar, la puya. Ajá. Y entonces el caballo, ustedes van a decir, no, es que el caballo va a sufrir. El caballo está precisamente protegido. ¿Cómo se le llama su protección? El peto. El peto. ¿De qué está hecho el peto? El peto está hecho, pues básicamente de tela colchonada, creo que está gruesísima. Muy gruesa. Sí, está muy gruesa. Sí, muy gruesa, muy gruesa. Entonces,
Pues el caballo nada más siente como, ahora sí que como un empujoncito, ¿no? Sí. Porque pues es como como si estuviera rodeado de muchas almohadas, ¿no? Y esas almohadas están forradas de plástico para que los cuernos no penetren. Ahora, yo tengo una duda. ¿Es cierto que si no o sea, si no los pican, su sangre como es muy caliente, les puede pasar algo? Sí, está comprobado que, no lo digo yo, lo dicen los veterinarios, que ese ímpetu tan fuerte que sale, con el que el toro sale, si no se pican los toros, pudieran llegarse a infartar porque no tienen dónde desfogar esa adrenalina y esa furia tan grande que tienen para investir. Entonces, cuando llegan ahí al picador, incluso es una especie, hasta se puede oír raro, pero es la verdad, una especie como de alivio, ¿no? De alivio. Ajá, el toro, ¡pum! Se atempera una vez que sale del caballo. Esos ataques que te decía que eran ataques más muy desordenados, ahora ya son ataques más ordenados. ¿Por qué? Porque el toro ya está más calmado, ya puede estar viendo, Pensando su siguiente a ver, movimiento. esto qué estas figuras que me presentan, esto es un humano, este es el capote. Bueno, vaya, ellos no lo conceptualizan como Claro. capote, pero son figuras que ellos ven ya de manera más, se detienen a pensar a dónde van a atacar. Es por eso que se pican los toros y la importancia de picarse los toros, de que con eso se puede hacer una faena de muleta ya mejor, ya más estructurada, más pensada. Los toros se embisten con más calidad. Insisto, sus ataques son más ordenados, ya es otro tipo de embestida. Claro, ahora, para los que no tienen el conocimiento, ¿nos puedes explicar qué es el capote y qué es la muleta? Sí, claro. El capote es un instrumento que se agarra con las dos manos. Es el que más o menos te comentaba que pesa de 3 a 4 kilos. Se agarra con las dos manos y de ahí es donde te comentaba también hace rato que ahí es donde viene, es como emulando las capas que se ponían antes, ¿no? Entonces, de ahí surge. De ahí viene. De ahí surge. Después, otro instrumento que es el instrumento con el que se le da la muerte al toro es la muleta. La muleta es ya un instrumento más pequeño que el capote, que ese se agarra con una sola mano y es con el que se puede hacer un poco más de arte. Aquí el tema del toreo es preparar al toro para la muerte de la manera más bellamente posible. Entre más bellamente prepares al toro para la muerte, mejor será el reconocimiento del público, el triunfo del torero. De eso se trata, de hacerlo bello. De otra manera, si no lo haces bello, si no lo haces bonito, pues no pasaría de una simple agresión a un animal, ¿no? O sea, pues mejor nada más agárralo y mátalo ya. Pero tienes que hacerlo lo más bellamente posible. Para demostrar el toro, o sea, la bravura que tiene el toro, o sea, admirarla y también, pues digo, ustedes, bueno, no sé si se bien dicho, se lucen, pero sí, al final de cuentas, pues sí, digo... Sí, está bien dicho. Que cuando lo hacen así y todo, digo, es muy bonito. Claro. Entonces, a ver, vamos a retomar el tema otra vez. Ya pasamos el primer tercio, que es con el picador. Sí. Ok, de ahí, ¿qué sigue? De ahí sigue el tercio de banderillas, que muchas personas han dicho, y tienen algo de razón, que es un tercio muy bello, pero inútil, porque a veces en la antigüedad, en las corridas de hace 200 años, se pensaba que con las banderillas hacías correr un poquito más al toro y lo hacías como componerlo, digámoslo así, componerlo del tema que estuvo con el picador y que estuvo mucho tiempo ahí parado, ¿no? Así. Entonces con las banderillas lo haces correr más. Esa era como la creencia de antes. Hoy en día no tiene tanto esa función. Sí puedes llegar a ver al toro, verlo cómo se mueve, cómo arranca, qué distancia tiene. Es el tercer banderilla. Son tres, por reglamento, son tres pares de banderillas las que se ponen. Ese es el segundo tercio. ¿No? Y después viene el tercer tercio, que es ya con la muleta y la espada en mano, que se agarra con una sola mano. Vas con con la muleta y con el estoque, ¿no?
Entonces ahí es la parte, yo creo, más importante de los 3 tercios, es el tercio más importante el de muleta, porque ahí es donde desarrollas la faena, donde a lo mejor el torero tiene que echarle, pues, valga el tema coloquial, la palabra coloquial, las más ganas posibles. Ahí le tienes que echar muchas ganas para lucirte, para también hacer lucir al toro, bien lo dijiste hace rato. O sea, el torero tiene que también mostrar al público las cualidades del toro. Es ahí cuando se llega a indultar, que también mejor más adelante lo podemos tocar. Cuando el torero enseña mediante la faena las cualidades del toro, pues el público empieza a pedir el indulto y al juez cuando sacan el peneto, ¿no? Exacto. Yo tengo una duda. Tocaste tú ahorita un tema importante y para mí tal vez de duda, el reglamento. Cualquier deporte tiene reglamento, tiene juez, tiene algo. ¿Ustedes tienen juez, tienen...? Sí. ¿Cómo está esa parte de ustedes? ¿Cómo los califican? O bueno, sí, todas esas dudas. Sí, no, claro. El juez de plaza es el representante directo del presidente municipal de cada ayuntamiento. Por ejemplo, aquí en Pachuca, los jueces de plaza son los representantes de la autoridad, ¿no? o del presidente municipal, porque el espectáculo se rige bajo un reglamento, como bien lo dices. Entonces, el juez de plaza tiene que vigilar, entre otras cosas, entre otras funciones, que se lleve a cabo el reglamento, ¿no? Que los toros cumplan con el peso, que los toros vengan en buen estado, que no vengan a lo mejor en el camino. A veces sucede que se puedan lastimar o a lo mejor se pelean entre ellos. O sea, tienen que haber también un veterinario que los cheque, que los vea, que estén perfectamente en condiciones de poderse lidiar. Entonces el juez de plaza se encarga de ello. Y ya posteriormente en la lidia, en los 3 tercios, pues el juez de plaza es el que va dirigiendo los cambios de tercio, ¿no? Ya hace el cambio del primer tercio al segundo y del segundo al tercero. Y a la hora de conceder los trofeos, si la faena del torero fue muy buena y mata la primera, el juez de plaza puede conceder una oreja. Saca un pañuelo y con eso se señala que es una oreja. Okay. Si el torero toreó todavía mejor y mata también a la primera, entonces ya puede considerar el dar 2 orejas, o sea, 2 pañuelos. Y si ya el torero hizo una faena máxima, la gente ya está loca, ya está pidiendo las orejas, bueno, si ya la intensidad de la gente es mucha, el juez de plaza contempla en sacar las 2 orejas y el rabo, ¿no? Que ya son los premios máximos. Okay, o sea, el top es las 2 orejas y el rabo es así como un 10 de 10. Sí, es ya lo máximo, ¿no? Entonces, o también cuando el toro es demasiado bueno, que fue muy bravo al picador, que fue también a la muleta, fue sin parar, una y otra vez y demuestra su bravura de esa manera. Normalmente el público lo pide, el indulto del toro, y el que lo concede pues, es el juez, ¿no? Cuando lo indultan, pues el toro se regresa a los corrales, ahí se le hacen las curaciones que se le tengan que hacer y se regresa a su ganadería de origen para hacer un semental. Sí, algo así tenía el conocimiento, perdón, que cuando los indultan o sea, ya, los sacan. Ajá. Y luego los veterinarios pues les empiezan a curar, les ponen su platita y todo ese rollo y se regresan y ya viven una vida plena. O sea, realmente ahí es como que pues al final de cuentas admiramos la bravura del toro y con eso se recompensa, ¿no? Entonces, ahora, tocamos un tema un poquito importante, más bien muy importante, que ahorita está sonando mucho en cuestión de que muchos piensan que las corridas de toros, que la tauromaquia es un crimen, ¿no? Es lo peor que puede pasar porque estás atentando contra la vida de un ser humano, de un ser vivo. Un ser vivo. Entonces, ustedes que están dentro de ese pues ámbito, ¿cómo se defienden y cómo, digo, ahorita tú me estás contando y yo ya tengo ganas de ir, ¿no? Pero ¿cómo se defienden respecto a eso y que las quieren prohibir y todo ese rollo? Pues es que mira, son muchas cosas de
¿cómo explicarlo? Unas con otras, pues. Son unas con otras. O sea, ya desde la entrada en que un ser humano se enfrenta a otro ser vivo que pesa 5 veces más que tú, o sea, si un torero pesa más o menos entre 70 y 80 kilos, y contra un toro de 500, o sea, ya desde ahí dices, pero ok, van a decir, sí, pero tú tienes la muleta, sí, ok, claro, tienes que tener la muleta para que sea un poquito más pareja el enfrentamiento, la lucha, de que el otro pesa 500 y tú pesas 80. O sea, tienes que tener algo para equilibrar. O sea, no es nada más así, sería disparejo si te enfrentas sin nada. Claro. ¿No? Entonces, vaya, no lo voy a negar que el espectáculo de los toros es un espectáculo complicado de digerir, complicado de entender, ¿no? Porque hay muchísimas cosas detrás del toreo, como hace rato creo que lo platicábamos ahora sí que fuera del aire, de que pues los toros viven durante 4 años como reyes, con los mejores cuidados, las mejores alimentaciones, veterinarios, todo. ¿Por qué? Porque el ganadero, el dueño de los toros, quiere que sus toros den el mejor juego posible. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues dándole lo mejor. Y eso cuesta muchísimo dinero, obviamente. Entonces, y vivir 4 años como rey, pues vaya, eso no atenta contra, vaya, yo creo que más bien se compensa, ¿no? O sea, 4 años de vivir como rey por media hora en el que el toro es el ritual de su sacrificio, creo que está muy bien eso, ¿no? Entonces, esa sería la manera de decirle a la gente que no es que seamos, porque sí, nos han llamado asesinos, nos han llamado de muchas maneras. Nosotros lo que más amamos es al toro y lo que menos queremos es que sufra. Por eso, el nombre de mi profesión es matador de toros, porque entre más rápido y entre más, ¿cómo se dice? Entre menos pinches, que sea la primera el que metas la espada, pues ahí es cuando eres mejor matador, ¿no? Y no lo voy a negar, también hay toreros que es la suerte suprema, la suerte de matar es la suerte suprema. Y si y no es tan fácil meter la espada en la primera, a veces puede ser en la segunda o la tercera, pero en medida en que mates a la primera, es como mejor matador de toros eres, ¿no? Porque eso es lo que queremos los toreros. Queremos darle ese homenaje al toro y esa muerte digna. Si él ya nos entregó su bravura, su fiereza, lo menos que podemos hacer nosotros es darle una muerte digna. Hago la comparación, por ejemplo, con la muerte que tienen animales que son mansos y que son de abasto. El toro de lidia dura 4 años viviendo como rey. Los toros de abasto, que son los que se... de ganadería para comer. De abasto para comer, pues esos nada más duran 6 meses y les dan anabólicos, les dan muchísimas... Hormona, sí, todo. hormona y cosas que... Y además viven en unas, Sí, exacto, en unas condiciones terribles, ¿no? En sí. corrales donde están uno con otro que no se pueden mover. Entonces, pues vaya, habría que ponderar, ¿no? O sea, ¿qué es a lo que le llaman que es pues una crueldad o todo eso, ¿no? O sea, ¿qué es más cruel? Habría que poner en una balanza qué es más cruel, ¿no? Claro, o sea, ustedes al fin de cuentas lo acabas de tocar, o sea, sus toros viven como reyes 4 años, Sí. están en toda libertad y al momento que llega la hora de su muerte, déjame encontrar la palabra, como que lo alaban, Sí, lo claro. veneran y muere siendo un rey, ¿no? Entonces, Sí. a comparación de los de la ganadería de engorda, pues como dices, ¿no? También son unas... luego llegan a tener infecciones, no los atienden, es de que pues al Sí. final de cuentas lo tratan como comida y no como un animal o como como un tesoro, ¿no? Como ustedes tratan a sus Sí, toros. sí. Y fíjate, yo tengo la fortuna de poder criar toros bravos en la hacienda en la hacienda familiar, que ha sido el bastión de nuestra familia durante 200 años. Entonces, fíjate, yo le he dicho a los ecologistas, a diputados y todos que han estado en contra, ¿no? de los toros, le digo, oye,
el criar toros bravos no puede ser más ecológico. Te lo prometo, lo he visto muchas veces. Allá en el rancho que te platico, antes no teníamos cercado, porque no teníamos toros. Ujú. Entonces antes, sin estar cercado, la gente se metía y desmiciotaba los magueyes, explotaba los gusanos de maguey, los escamoles, se metían a tirarle a los conejitos, cosas así, ¿no? Y que no podíamos controlar porque se metían en la noche y es un terreno muy grande y entonces es muy complicado, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero cuando decidimos meter los toros bravos ahí, hicimos la cerca y en las 4 o 5 hectáreas que tenemos cercadas donde están adentro los toros bravos, pues ¿qué pasó? Que la gente ya no se mete, porque obviamente les da miedo el toro, pero a lo que voy es que el toro bravo es un guardián de la ecología, es un guardián, porque gracias a eso, en esas 5 hectáreas, no tiran magueyes, no explotan los gusanos de maguey, no tiran árboles para la leña, no le tiran a la caza furtiva de especies nativas como conejitos, ardillas, lo que sea. Bueno, hasta los, ¿cómo se llama? Los coyotes están, yo creo que más a salvo ahí adentro, porque también van y luego los matan a los coyotes. Sí. O sea, más ecológico, el toro de lidia no puede ser más ecológico, el criar a los toros. Además, estás creando vida. Es lo que estás haciendo, crear vida. Sí, es verdad que después irán a morir, pero el toro tiene que morir sí o sí. O sea, no es de que los crías y sean eternos. Todos nos vamos a morir, tú, yo, en muchos años, Sí, sí, claro. sí. Todos nos tenemos que ir para allá, a la muerte. Entonces, qué bonito crear vida y cada vez más y más y más. Crear vida, vida, vida. Esa es la función del ganado bravo. La importancia de criar ganado bravo. Es como un Superman para todos los que están ahí, digo, o sea, los animales, ¿no? La flora y la fauna que tienes dentro de tu terreno. Y aparte, que impone, ¿no? O sea, el toro impone y hay los que quieren intentar hacer algo, dices, ¿sabes qué? No. Sí. Algo que estabas comentando ahorita en previo a lo de, bueno, regresamos a lo de las corridas. Dime 5 palabras que puedes definir cuando estás, digo, creo que no sé cómo bien se ponen, pero cuando le van a atinar y se perfilan y entierran la espada de la muerte, ¿le llaman? No. El estoque de muerte. El estoque de muerte. Dime 5 palabras que se te vienen hacia la mente que dices ya, o sea, que puedes definir ese momento. Híjole, es que voy a decir lo mismo que comenté hace ratito, es una licuadora de sentimientos, ¿no? Porque en ese momento, no sé por qué, la mente funciona así. ¿Te acuerdas de lo que hiciste cuando eras chiquito? Te vienen a la mente tus papás, te vienen a la mente, sí, también sientes miedo, sientes emoción, sientes nervios porque dices, tengo que meterle la espada porque tengo el triunfo en las manos y la gente me va a premiar y además tengo que darle una muerte digna a este toro. O sea, son una bola de emociones, muchos nervios, es la verdad. O sea, ya con el tiempo vas tratando de ordenar un poco esos sentimientos, ¿no? O sea, ya no son a lo mejor tan intensos como cuando empezaba uno a torear o las primeras veces que matabas los animales, los toros, pues. Entonces, son muchas. Si te digo las palabras es nervios, miedo, porque obviamente se siente miedo. El que diga que no tiene miedo está mintiendo. Adrenalina, emoción y también te puedo decir concentración, porque tienes que estar bien concentrado. Claro. ¿Dónde vas a meter la espada? Sí, totalmente. O sea, es que, o sea, como tú lo platicas, lo cuentas con un amor y con una pasión que realmente irradias ese amor que le tienes a la tauromaquia. Ahora, vamos un poquito más al tema del ruedo. Sí. Por lo que recuerdo bien, pero para los que no vamos a ayudarles, tienen unas divisiones que es donde, bueno, está el ruedo y luego suben unas barritas. Son 4, creo. Se llaman burladeros. Ok, vamos a cuéntanos o explícanos bien todo la cuestión del ruedo,
cómo, por qué y para que entiendan cómo es la plaza de toros. O sea, Claro. El ruedo, valga la redundancia, se hizo redondo porque al principio las corridas de toros se hacían en las plazas públicas de cada ciudad, ¿no? Entonces, de ahí el nombre de Plaza de Toros. Entonces, a veces, no, más bien no a veces, casi siempre eran cuadradas las plazas públicas, ¿no? Entonces eran cuadradas. Entonces, al tener esquinas, eh, por lo general, a veces los toros iban y se metían ahora sí que en esa esquina, y torearlos ahí era muy complicado porque pues tienes ahí pues como la parte que hace esquina, o sea, pudieras chocar y era complicado. Entonces alguien decidió hacerlo ahora sí que de manera redonda, que no tuviera esquinas para que tuviera más fluidez, ¿no? Si el toro se iba para un lado, bueno, pues ya te lo encuentras del otro lado y así, ¿no? Tuvo esa función, el que fuera redondo. Y obviamente antes no había burladeros, apenas los inventaron hace 150 años más o menos. Okay. Entonces, los burladeros es una especie de barrera que se pone dentro del ruedo para que el torero pueda guarecerse ahí cuando haya algún apuro. Es algo que está permitido porque es para el uso de la lidia, para el buen funcionamiento de la lidia, donde puedas tener un refugio momentáneo y que en cualquier momento que se necesite puedas salir a atender las necesidades de la lidia, ¿no? de lo que hubiera. Es una protección, una barrera, una protección que te defiende del toro de manera momentánea. Okay. Ahora, he visto que marcan con cal. Ah, sí. ¿Qué es lo que marcan? Eso va con el reglamento taurino. Son 2 líneas concéntricas que se marcan con cal, y eso también se divide en 3 el ruedo, ¿no? La parte de las tablas, la parte del tercio, que es donde están las líneas, y la parte de los medios, que es el centro del ruedo. Medios, tercios y tablas. Entonces, cuando sale el picador, tiene que estar en la parte de las tablas. No puede pasar, las patas del caballo no pueden pasar o pisar el tercio, las líneas de cal no las puede pisar por reglamento. ¿Por qué? Porque el toro se tiene que poner lejos del caballo, se tiene que poner en los medios, y desde ahí el picador le tiene que hablar para que el toro acuda. Entre más lejos vaya el toro, más bravura tiene. Quiere decir que, porque si lo pones cerquita al toro del caballo, pues no le va a quedar otra más que embestir, se la estás echando encima. Pero ojo, ¿qué pasa si le mides su bravura? Lo pones en el centro del ruedo y el picador lejos en las tablas, y desde ahí llama, y si el toro va, ese es otro tema también de la bravura, fíjate. El toro va por primera vez, ¿no? Uh-huh. Sabe que ahí se le está haciendo sangre, que también eso es discutido porque a veces la adrenalina y todo eso hace que sí siente pero no le duele. Porque muchos dicen, no, es que pobrecito que le duele. A ver, uno cuando, a ver, les voy a poner un ejemplo a todos los hombres, que seguramente algún día se han agarrado a moquetazos con alguien, las mujeres no creo. Tú cuando te agarras con alguien a golpes, pues en el momento con la adrenalina no te duelen los golpes. Ya después, al otro día sí, o después ya dices, ay, en la torre te empieza a doler todo, pero en el momento no te duelen. ¿Por qué? Porque estás en un estado de excitación tan bárbaro que no te duele. Lo mismo el toro está en un estado de excitación tan tremendo, de tanta adrenalina, que no le duele, no siente dolor. Y también lo han explicado veterinarios con bases científicas. No estoy inventando cosas, pero eso fue un ejemplo que quise dar. Entonces, una vez que el toro ya sintió, ¿no? Ahí, en el picador, si tú lo regresas al centro del ruedo y lo vuelve a citar el picador y el toro vuelve a ir, que la mayoría de las veces siempre va, porque su bravura lo mueve la bravura, o sea, es la bravura lo que hace tan grande a ese animal, porque ni siquiera los
leones, los tigres. Tú a un tigre le haces algún daño y sale corriendo, ¿eh? Sí. Ya se va. Y un toro no. Un toro regresa, está ahí porque es la bravura. Es el animal más bravo de la creación. Alguna vez a mí me dijeron que admiraban a los toros porque es el único animal que aún enfrentando a la muerte sigue dando batalla. Sigue, o sea, que sigue, no se rinde. Yo creo que ese y los gallos de pelea también, lo que sea, cada quien tienen una bravura tremenda, ¿no? Pero los gallos es como que un gallo contra otro gallo. Aquí el toro le embiste a un caballo 2 veces más grande que él, le embiste a la madera, le embiste a lo que sea. O sea, el toro bravo no tiene miedo de nada. Es bravo por naturaleza. Claro, totalmente. Ahora, vamos a hablar un poquito más sobre ti, sobre la vestimenta. Uh-huh. Yo conozco que se les llama traje de luces, ¿no? Algo así. Sí. Platícanos el por qué y para que entiendan un poquito más. Sí, el traje de luces, pues mira, si el torero va a enfrentar a la muerte, porque digo, la muerte está presente siempre en la plaza de toros, ya sea por el sacrificio del toro o por la muerte de algún torero, ¿no? Que sí, también hay que decirlo, es lo menos, los toreros han muerto mucho menos que, obviamente, que los toros, pero está presente la muerte también para los toreros, ¿no? O sea, no es algo que sea, que nunca te pase nada, siempre hay cosas, digo, cuando no son cornadas, son, pues en el peor de los casos, pues la muerte de un torero. Y el traje de luces tiene su simbolismo, también en los reyes de antaño, son galas antiguas, de ahí se tomó el diseño del traje de luces que va bordado en oro. Hace rato comentábamos que es metal de veras, o sea, no creas que son... El traje de luces es, sí porque brilla, pero es porque, si brilla es porque sus bordados son de oro, son de metal. Okay. Entonces, pues el traje viene heredado de esas galas antiguas del siglo XVII y ha ido evolucionando, ¿no? Se han hecho las sombreras más chiquitas, más grandes, más... el traje, pues, la taleguilla, el traje de luces se compone de la taleguilla que llega hasta las rodillas, las medias, las zapatillas del torero, el chaleco, la casaquilla y la montera. El que dicen que es el gorrito de Mickey Mouse, se llama montera. Ok. Así es. Todo tiene que tener su ajuar y usted, tengo una dudita así mega rápida. Ustedes se encomiendan claramente, ¿no? ¿A quién se encomiendan antes de salir? Los toreros somos generalmente muy, pues sí, muy religiosos, ¿no? Puede ser la religión que cada quien profese, pero somos muy religiosos. Generalmente se profesa la religión católica, que está muy presente en la fiesta de los toros, porque siempre las corridas se hacían en la feria de los pueblitos, así también inician, pues el santo patrono del señor de Praga es el día 21 de julio, pues ese día hay que hacer la corrida, ¿no? Y la corrida se le va a ofrecer al santo patrono del pueblo. Entonces, está muy ligada la fiesta de los toros con eso. Y al vestirse de luces, al vestirse de torero, para ponerte el traje, pues es un ritual, uno se tarda como 1 hora, porque es un poco complicado el que te quede bien, ajustalo, mira que no, que los botones, y tiene que ser algo muy pausado porque esos son los momentos de más tensión para un torero, y lo han dicho muchísimo. Lo digo yo y todos los toreros lo han dicho, que estás vistiéndote y ya estás así como que dices, ya no puedo echar marcha atrás, ya estoy aquí, sea como sea, y entonces tiene que ser como muy despacio, nada de prisas, nada de estar acelerado, porque como dicen, hay un dicho muy famoso entre los toreros, las prisas son para los delincuentes y los malos toreros. Siempre el torero tiene que ser pausado, con calma. Entre más apresurado te veas, eres peor torero, por decirlo así. Ok, fíjate, qué dato curioso.
A ver, ahora platícame un poquito más sobre ti, sobre un viaje o sobre la mejor plaza que hayas tocado. Bueno, ya me habías comentado que la México no, pero ¿has toreado fuera aquí de la República Mexicana? Sí, he toreado en Guatemala, en Perú, tuve la oportunidad de torear en Canadá, fíjate, corridas incruentas, solo de exhibición. O sea, que no se mata al toro ni se le hace sangre. Únicamente Sí, lo... únicamente se torea. No siempre es lo mejor eso porque no puedes torear igual porque el toro tiene mucho ímpetu y no es lo Claro, mismo. No, no hay tanto arte, esa es la verdad, ¿eh? Porque el toro embiste distinto, no embiste con calidad, embiste a lo loco. O sea, hablo un poquito así sí, para sí, que sí, la gente entienda, ¿no? Embiste claro. a lo loco y no embiste con calidad. Entonces, pues puedes hacerlo, ahora sí que el mejor esfuerzo, pero nunca vas a ver una faena de arte, de belleza, con unos toros así. Entonces, tuve la oportunidad de ir 2 veces en Canadá y una vez toreé en Francia también. Pero honestamente no fueron plazas importantes. Las donde toreé, por ejemplo, en Francia fue una plaza más chiquita, en Perú también. En Guatemala sí toreé en la Monumental, es así. Este, tuve la oportunidad. Pero la que más me ha llenado, bueno, pues es la México y la de aquí de Pachuca, porque pues, aquí de Pachuca es la plaza de mi tierra, donde la gente me conoce. Tengo la fortuna de ser el torero que más corridas ha toreado en toda la historia en esta plaza. Ni siquiera figuras como el maestro Eloy Cavazos o no sé, Manolo Martínez o el maestro inmenso, el maestro hidalguense Jorge Gutiérrez, que es mi ídolo desde que era niño, fue el primer torero que yo vi. Ni siquiera el maestro Jorge ha toreado tantas corridas como yo, entonces, Fíjate, pues muchas felicidades. gracias, tengo ese honor, ¿no? Y además también de ser el segundo torero después de Vicente Segura, el segundo torero pachuqueño, porque en Pachuca no había habido ningún matador de toros después de Vicente Segura hasta 97 años después que llegué yo. Fíjate, Sí. qué orgullo y qué imponente, pues digo, que nos estés acompañando hoy, que nos estés dando esa Gracias. experiencia y muchas felicidades, Ya Diego. me puse a hablar, ya me presumí, perdón, No, pero es que está ahorita me bien. llegó. Qué Sí. padre. ¿Cuál dirías que es tu mejor experiencia dentro de este arte, la tauromaquia? Pues la mejor experiencia que me ha dejado el ser torero es la enseñanza para enfrentar la vida misma. Porque si tú sales a torear sabiendo que a lo mejor ese día no vas a regresar a tu casa, que a lo mejor ese día un toro te puede matar, que te puede ir mal, que sale un toro malo y que no, tú tienes... A la gente no le importa si el toro es bueno o es malo. La gente va a ver espectáculo, porque ella pagó un boleto para ver que tú torees bien. Y si el toro es malo y no se deja torear bien, pues tienes que, a ver, invéntale qué haces para poder torear bien y que la gente salga contenta. Entonces ahí se pasa mucho miedo, porque tienes que Claro. exponerte mucho. Tienes que exponer tu propia vida para que la gente quede contenta, ¿no? O sea, y a veces la gente es un poco dura, pero lo comprendo porque pues, ellos pagan, ¿no? Pagan por ver este espectáculo. Entonces, ahí se pasa mucho miedo, mucho, mucho miedo. Y entonces ya después digo, oye, pues si me pude enfrentar este, a esa situación tan difícil de exponer mi vida, ¿no? Para, para poder triunfar, pues fuera del ruedo también lo puedo hacer, ¿no? También Claro. puedo enfrentarme, quitarme esos miedos de enfrentar la vida, porque, bueno, la vida ustedes saben que para todos es muy difícil, pero pues es la mejor enseñanza que me dejó el ser torero, es eso, poderme enfrentar a la vida, quitarme el miedo de enfrentarme a la vida. Qué bonitas palabras que asimiles y relaciones, digo, el ser torero con la vida, ¿no? Ahora, con ese mismo amor que lo sientes, ¿qué consejo les podrías dar a los jóvenes que están interesados en pertenecer a este ambiente o que quieren, pues digo, entrar, Iniciar, en iniciar? pues básicamente que la piensen muy bien porque el toreo es muy absorbente. Como bien lo dicen, el toro
no se desvela, no fuma, no toma, no nada. Y el torero tiene que pagarle de la misma manera. Si tú no estás preparado al 100% como el toro lo está, el toro lo nota. Sales al ruedo y si no has entrenado bien, si te desvelaste, si te has echado tus copitas, si no eres una persona disciplinada, el toro lo nota. Se nota, inmediatamente se nota. De que no estás tan concentrado. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si haces todo lo que se tiene que hacer. Te digo que el ser torero es bien complicado porque pues yo en mis inicios pues tuve que a veces dejar muchas cosas, ¿no? Fiestas familiares, no sé, compromisos de mucho arraigo, cumpleaños de mi mamá, a lo mejor viajes familiares que pude haber, pues, oye, pues sí, pero no puedo porque voy a torear o porque tengo que entrenar o porque tengo que estar bien preparado, tengo que prepararme para esta próxima corrida que viene, entonces pues no puedo. Dejar en tu juventud fiestas, dejar amigos, luego hasta novias, o sea que pues tienes que estar muy concentrado en lo que tienes que estar. Entonces yo les diría eso, que piensen mucho porque es una profesión muy absorbente, muy bonita. También los toros te dan muchísimas cosas, te dan fama, te dan triunfos, te dan satisfacciones, te dan dinero. A veces a los toreros grandes les dan muchísimo dinero. Puedes vivir muy bien de esto. Los toros dan todo eso, ¿no? Pero a cambio también piden sacrificio. Claro. Te tienes que sacrificar mucho. Que la piensen muy bien y ¿cómo se dice? Que lo hagan por convicción y por vocación. Que traten de encontrar la vocación de ser torero dentro de sí. Y si no sienten que ese llamado no es para ellos, mejor dejarlo por la paz y ser un buen aficionado a lo mejor, un aficionado práctico que no se dedique de manera profesional, pero pues que sí se pueda torear sus vaquitas, que sean un aficionado práctico, así se le llama. Ok, pues muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, por estar el día de hoy, compartirnos el detrás de este bello arte, de quitar el tabú sobre qué hay de la tauromaquia y pues por invitarnos a que asistan y que realmente se quiten esa espinita y digo, como dices, ¿no? Es un deporte Sí. que es difícil de digerir. Realmente si quieren ir, pues que tengan en mente eso, que es difícil, que no se están matando por matar, o sea, tiene un detrás y es un arte, es muy bonito, ¿no? Entonces, pues Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado, Al de verdad contrario, estamos Jimé. muy contentos y pues nada, entonces, ¿algo que les quieras decir a nuestra comunidad? Pues no, nada más agradecerte a ti, a Panteras, a Litla, al profe Miguel, a todos los que me hicieron el favor de invitarme, de poder expresar un poco, porque este es un tema, híjole, súper extenso, súper largo, y podemos estar aquí toda la noche y seguimos hablando y hablando y hablando, pero muy bonito de poder haber explicado algunas cosas, como bien lo dijiste, detrás de, ¿no? Porque la gente, hay muchos mitos alrededor de la fiesta de los toros, muchas mentiras. La gente sube mentiras, los antitaurinos suben mentiras a las redes sociales y hoy en día la gente, desgraciadamente, no lo hagan, no crean todo lo que hay en las redes sociales, no todo es verdad, de verdad, y no nomás en el ambiente de los toros, sino en cualquier cosa, suben noticias falsas y por el hecho de que están en las redes, la gente ya lo cree, ¿no es cierto? Aguas. Entonces, eso ha pasado mucho descrédito en la fiesta de los toros y bueno, pues es bonito el poder explicar que no todo es, ahora sí que el león no es como lo pintan, ¿no? En la fiesta de los toros. Claro, pues bueno, muchísimas gracias y este fue este episodio. Muchas gracias por estar con nosotros. Les voy a dejar una pequeña frase. Bien, si me ayudas a decir de quién es, hay una frase que dice que todo en esta vida se torea. ¿De quién es? Ay, sí la he escuchado, pero no sé de quién es. Bueno, se las dejo de tarea, halcones. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Mi nombre es Jimena Monroy y esto fue A Tope, donde las panteras tienen voz desde el nido de los halcones. Nos vemos pronto.